Estamos en la Facultad de Ciencias de Valladolid para hablar sobre la física médica y el papel de los radiofísicos en ello, y Juan Ignacio, que es el presidente del Colegio Oficial de Físicos, pues va a dar la entrada y a hacer la presentación de esta actividad. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y los que lo estáis escuchando. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, pues bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos los que habéis venido. Yo soy el presidente del Colegio de Físicos y bueno, pues como entrada a esta actividad de la física médica, decir que la física médica, ¿qué es esto de la física médica? Mucha gente, sobre todo el que no tiene relación con la física, resulta que cuando le dices que en un hospital hay un físico, pone una cara como de asombro. ¿Y qué hace un físico en un hospital? Bueno, pues esto viene de muy antiguo. En el año 1900 aproximadamente, hubo un señor que fue el primer premio Nobel de Física que descubrió una cosa que dio en llamar rayos X. Y a partir de aquí, bueno, pues hubo una señorita llamada Madame Curie, premio Nobel de Física y premio Nobel de Química, que se le ocurrió en la Primera Guerra Mundial llevar unos aparatitos en unas ambulancias portátiles que salvaron la vida de un montón de gente con aparatos de rayos X. Esto dio lugar al descubrimiento de Röntgen y esta actividad de Madame Curie dio lugar a una especialidad de la física, que es la física médica. Está dentro de la física aplicada. En esos mismos años 1900, la gente de categoría, entre comillas, se dedicaba a la física aplicada. Gente de muchísima categoría de verdad y gente de muchísima categoría también se dedicaba a la física teórica, pero entonces la física teórica era un poco para la gente que no quería nada, hasta que lo cambió el señor Einstein. A partir de la Segunda Guerra Mundial empezaron luego a hacerse más cosas en la física médica, como fue el descubrimiento de la resonancia, el TAC, etcétera, etcétera, y hoy día en los hospitales no se comprende un hospital importante sin que haya un departamento de radiofísica. Dentro de un rato entrará también una persona que es vocal de la Junta de Gobierno del colegio, que es Jaime Martínez, es el jefe de servicio en Puerta de Hierro. Es una persona que es mucho más cualificada que yo para hablar de la física médica y en especial de lo que él hace allí. Y bueno, pues nada, tenemos aquí ahora unas intervenciones de gente que es, ya digo, mucho más preparada que yo para este tema, porque yo soy proyectista y de esto pues entiendo poco. Es más, yo tengo que reconocer que el primer día que estuve en Puerta de Hierro y vi un cartel que ponía Departamento de Radiofísica, bueno, pues me sorprendió un poco, me gustó y me sentí un poco como arropado, porque decía, tengo colegas aquí. Pues nada, espero que, no quiero cansaros, espero que disfrutéis de esta jornada, dar las gracias a Jesús, el delegado del Colegio de Valladolid, y bueno, sí, decir una cosa, los radiofísicos, que es como los conocemos nosotros, o física médica es como se llama en casi toda Europa, decir que son la parte en cantidad los más importantes del colegio. Y bueno, pues esta Junta de Gobierno tiene como meta que estos profesionales sean puestos en el nivel que deben estar, que estén en el mismo nivel que un médico, que estén en el mismo nivel que cualquier profesional sanitario con estudios superiores. Y bueno, en esas estamos peleando con la administración para que se reconozca esto, no se pierda ninguna de las competencias y para los físicos la sociedad sepa que en un hospital, el que haya un departamento de radiofísica importante, cuida de su salud y cuida del paciente. Y nada más, muchísimas gracias por acudir y yo ya me callo y dejo que la gente que entiende un poco de esto pues nos cuente y en fin, muchísimas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. No sé si se me está oyendo. Perdón. Sí, sí. Vale. Bueno, lo que no ha comentado Juan Ignacio, hoy se celebra el Día Mundial de la Física Médica y curiosamente hoy también se celebra el Día Europeo del Argón, que es otro campo muy interesante para los físicos.
Entonces, bueno, pues aprovechando el Día Mundial de la Física Médica, hemos organizado esta pequeña reunión para contaros de qué va todo eso y os lo van a contar nuestros compañeros que están trabajando en ello y que son los especialistas en ello. Va a empezar la primera ponencia Jesús de Frutos, es radiofísico en el clínico y en el Río Ortega, aquí en Valladolid, y le tenéis ya por ahí. Activa el micrófono cuando puedas, Jesús. Ya está. Vale, sí, vale. A ver, prueba a ver si ahora se escucha. Sí, entonces se escucha. Sí, ¿no? Vale, no sé, me quedo ahí. Con este, con este mejor. Bueno, pues efectivamente, Marie Curie tuvo muchos problemas, como acabamos de comentar, porque en una época convulsa tocaba darle los premios Nobles, tocaba reconocer su labor y tenía 3 problemas muy graves, que era su sexo, su género, que era su procedencia racial y era sus creencias religiosas, ¿de acuerdo? Esas 3 condiciones hicieron pues, que Marie Curie en su época, a Marie Curie le costara mucho trabajo tener un reconocimiento por parte de nuestros colegas de antaño y de las autoridades. Bueno, sin más, voy a empezar la primera charla. ¿Se oye ahora, Jesús? Mira si se oye. Sí, creo que sí. ¿Se oye? Sí. Y como me dice que me de quieto, me tengo que poner las gafas porque si no, no lo veo. ¿Vale? ¿Por qué no pasa esto? Sí pasa. Bueno, estos son los créditos de la presentación, ¿de acuerdo? La primera cosa de la que tenemos que hablar es de cómo los físicos predijimos en su día que era posible sacar información de un fenómeno como es el efecto Feynman. De acuerdo, la mecánica cuántica nos predijo que las partículas tenían spin, especialmente los protones, especialmente el hidrógeno, del cual nosotros somos la mayoría. Y sabemos que en presencia de un campo intenso tenemos 2 fenómenos, que es el elemento de los spines y el efecto Feynman. ¿Vale? Con el efecto Feynman vino el advenimiento de la resonancia. A esos protones les suministrábamos unas microondas, unas frecuencias de la misma frecuencia de rotación del spin, con lo cual éramos capaces de excitar los protones. Al excitar los protones, después se excitan, vuelven a su estado de relajación y esa información que emiten en forma de energía es la que recogemos para obtener las imágenes
y conformar las imágenes de la resonancia. ¿Vale? Bueno, la resonancia sabéis lo que es un imán superpotente y unas bobinas alrededor para que nos van a orientar sobre dónde estamos cogiendo la información, que son las bobinas de gradiente. Ese sería el primer fenómeno físico y quizá el fenómeno físico más espectacular, o la combinación de fenómenos físicos más espectacular que tenemos para obtener imágenes numéricas. Otro fenómeno físico del que podemos hablar es de los respiradores, tristemente famosos en la época de COVID, ¿verdad? La respiración es un fenómeno gobernado por una diferencia de presión, es decir, gobernado por un fenómeno físico. Los físicos también tuvimos bastante información. Se basa simplemente en que hay una diferencia de presión entre la atmósfera y los pulmones. Entonces, la primera idea que tuvieron los físicos fue, ya que los pulmones no son capaces de tener presión suficiente, vamos a crear una presión inferior alrededor del individuo para que las presiones siempre tengan una presión superior. Afortunadamente, eso se llama pulmón de hierro. Afortunadamente, eso hoy en día ya no se utiliza, y lo que se utiliza directamente son insufladores de aire directamente en los pulmones. Más o menos complicados, porque tienen que pasar por unos filtros de silicio, de agua, etcétera, pero es lo que se utiliza hoy en día. El siguiente fenómeno físico que, por supuesto, todos tenemos en mente es la luz láser. La luz láser, sabéis que es luz focalizada, de alta coherencia y, por tanto, que además de estar focalizada, es capaz de adquirir una potencia muy alta. Con lo cual, pues como vemos ahí, es capaz de operar tumores, o mejor dicho, de tratar de operar tumores, es capaz de vaporizar estenosis en las arterias y, por supuesto, tiene una utilidad de medicina estética, como todos sabéis, ¿de acuerdo? Medicina estética, reparadora, etc. El siguiente fenómeno físico del que quería hablar era del electrocardiograma. Sabéis que el electrocardiograma es el reflejo del latido del corazón. El corazón late por un estímulo generado en un punto del corazón que se llama nódulo sinusal, que está en la aurícula derecha. Esas pequeñas señales eléctricas son las que van a dar origen al latido y son las que nosotros vamos a ser capaces de representar y de estudiar y de recoger. De tal forma que la gráfica de los voltajes que tiene el corazón nos va a decir si hay patología o no hay patología. Por ejemplo, en la gráfica de arriba tenemos una imagen sin patologías, ¿vale? Porque la onda se repite cada cierto tiempo, siempre al mismo tiempo. Sin embargo, en la de abajo vemos que la onda se va repitiendo de forma irregular. Eso se llama arritmia y se arregla con un marcapasos si es muy elevado. Otro fenómeno físico y que utilizamos mucho en los hospitales son los ultrasonidos. Los ultrasonidos son sonidos de alta frecuencia, ¿vale? Y que se generan mediante cristales o mediante un fenómeno que se denomina piezoelectricidad, por la cual un estímulo eléctrico se convierte en una onda mecánica y una onda sonora de ultrasonidos y viceversa. Un ultrasonido se convierte en onda mecánica y en un reflejo eléctrico. Se basa en la distinta impedancia acústica que tienen los órganos interiores del cuerpo, ¿vale? Y se basa en el reflejo que se produce en las interfaces de esos órganos. Además sirve como tratamientos en electrotomías, tratamientos oncológicos y nos sirve para guiar tratamientos oncológicos. Algunos se mueven y otros no. Bueno. Algo que ha revolucionado completamente la oftalmología es la tomografía de coherencia óptica, ¿vale? Se basa en la interferencia de baja coherencia, en una interferometría de baja coherencia y se basa en las propiedades ondulatorias de la luz y en un interferómetro tipo Michelson, ¿de acuerdo? Simplemente la luz se separa en dos partes, una traspasa el espejo, por así decirlo, otra se refleja. Una parte vuelve al detector y la otra parte es reflejada una vez que ha interferido con los órganos de cuerpo, con los órganos internos, ¿vale? Entonces, de la interferencia de estas dos ondas se pueden tener interferencias constructivas o destructivas y obtenemos imágenes como la que vemos ahí, en la que realmente somos capaces de determinar las capas de la retina, ¿vale? Sabéis que la retina tiene 7 capas y con la tomografía de coherencia óptica somos capaces de distinguirlas. Es decir, que es un instrumento de medida, es un instrumento de imagen de muy alta precisión.
También sirve como, también un fenómeno físico que se ha estudiado más recientemente es la utilización de las vibraciones atómicas en la administración de tratamientos. ¿Por qué? Porque muchos tratamientos en definitiva son inhibidores de enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan ciertas reacciones en las células y por lo visto, por lo que se ha estudiado, los movimientos de los átomos van a ser capaces de generar nuevos fármacos que nos van a permitir tratar enfermedades de un modo distinto. Si empezamos ya con las radiaciones ionizantes, podemos hablar lo primero de que los físicos predijeron que había antimateria y efectivamente nosotros en los hospitales somos capaces de utilizar esa antimateria. Por ejemplo, en el PET, del cual acabamos de inaugurar uno en el hospital. ¿Vale? Se basa en que se administran isótopos unidos a glucosa, como es el flúor 18, que son generadores de positrones. Los positrones no son capaces de vivir mucho tiempo, se recombinan con electrones, crean un par de fotones que se emiten prácticamente en la misma dirección y de la detección de esos fotones somos capaces de obtener imágenes sobre todo de células que están con un metabolismo alto, como son, por ejemplo, las células tumorales. Otro instrumento que también tiene que ver con las radiaciones son los aceleradores de partículas, básicamente los aceleradores lineales como los que tenemos en el hospital, en los cuales se aceleran los electrones a velocidades muy altas, prácticamente a velocidades relativistas, y luego por Brestalun se les hace pegar contra un blanco y por Brestalun somos capaces de obtener rayos X de alta energía. Esos rayos X de alta energía son los que van a incidir en el tumor para intentar acabar con las células tumorales. Luego os explicaré un poco más en detalle esta técnica. Y por supuesto los rayos X, que fue lo primero que utilizamos, es radiación electromagnética de alta energía y se atenúan a través del tejido blando, por supuesto, y se atenúan menos a través del tejido pues, más denso, como pueden ser los huesos, y ahí obtenemos las imágenes de transmisión. En esa imagen de ahí vemos a un señor que está tragando, porque si lo administramos de forma continua, somos capaces, mediante la técnica que se denomina fluoroscopia, de obtener imágenes de tiempo real de cómo funciona los sistemas del paciente. ¿Vale? El otro es el sistema del TAC, que os explicarán ahora. Y bueno, lo de arriba es una representación de cómo funcionaría el tubo de rayos X. ¿Vale? En el cátodo se calienta, se emiten electrones, pegan contra el ánodo que tiene un número atómico alto y de ahí por Brestalun sacamos los rayos X. Hay más, por ejemplo, toda la teoría que está en la endoscopia de la reflexión total y las guías de ondas, toda la teoría de la óptica, por supuesto que vosotros conocéis mejor que yo, la encefalografía mediante impedancia eléctrica, la termografía con infrarrojos, ¿vale? Pero bueno, ese es el espectro de radiaciones ionizantes, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra especialidad, la física médica, la radiofísica hospitalaria en España, se ocupa sobre todo de la parte de radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes por convenio suelen estar a partir de los 10 kiloelectronvoltios, ¿de acuerdo? Los 10 kiloelectronvoltios para adelante estamos hablando ya de radiaciones ionizantes y son las que vamos a utilizar y de las que vamos a intentar enseñaros una muestra hoy en día, en esta tarde que estamos aquí todos, ¿vale? Yo, por mí, la primera ya he terminado. Muchas gracias, Jesús. La segunda es, ¿lo tienes todo controlado? Sí, las tienen, están por ahí, ahora lo paso. Creo que puede funcionar el micrófono, eso es si os resulta más cómodo. Muy bien, perdona, ahora venía Carlos. Vale. Preparamos un momentín la siguiente presentación.
presentación. Preséntate un poquito. Muy bien, yo soy Carlos, soy el residente de tercer año de Radiofísica del Servicio de Hospital Clínico de Valladolid y os voy a explicar un poco qué es lo que hace un físico en la parte de radiodiagnóstico. Coge el otro micro. No, espera. Si tienes... Sí. Vale, lo primero es qué pinta un físico en un hospital. Esto pues mucha gente se lo pregunta. Se puede decir que somos los que establecemos, por un lado, la base científica para el uso de nuevas tecnologías, tanto para el diagnóstico como para la terapia. Por otro lado, de estas tecnologías, pues también establecemos los criterios en los que se usan, pues la radiación ionizante, los ultrasonidos, las microondas, y finalmente, pues también establecemos los niveles adecuados de protección radiológica, tanto para trabajadores como para los pacientes. Entre otras cosas, un físico en un hospital puede trabajar en medicina nuclear, radioterapia y hiperdiagnóstico. Hay más áreas, pero al final las más importantes pues, podrían ser estas tres. Aquí tenemos arriba a la izquierda la imagen de un angiógrafo biplano, que sería el aparato más representativo de la parte de rayos. Tendríamos también un PET, que sería pues, la máquina más importante de medicina nuclear, y un acelerador de partículas para hacer el tratamiento de radioterapia, que precisamente es de radioterapia. Nuestro trabajo está regulado, está basado en un marco legal. O sea, en el Real Decreto del año 99 se establecía que debería asegurarse la optimización de la obtención de las imágenes y también de la protección radiológica del paciente. También se decía que, bueno, que las dosis recibidas por los trabajadores expuestos y por el público en general tenían que tender al mínimo posible. Y en concreto establecía que el especialista en radiofísica hospitalaria era el encargado de verificar la dosis de radiación impartidas a los pacientes en los distintos estudios y también estimar las dosis en órganos en concreto en los casos que casi fuesen necesarios. A mayores, entre otras más cosas, lo más llamativo es que es el encargado de realizar los controles de calidad de los equipos de rayos X, que es, bueno, de lo que voy a hablar ahora precisamente. ¿En qué consiste un control de calidad? Os voy a contar un poco cómo hacemos un control de calidad de un aparato de rayos X en nuestro servicio, en nuestro día a día. Al final hacemos lo que nos decía el Real Decreto, que aseguramos la protección radiológica tanto de profesionales como de público, estimamos la dosis recibida de radiación por los pacientes y ya propiamente hacemos el control de calidad para verificar todas las características del equipo. A día de hoy estamos usando un protocolo, o sea, el protocolo español de control de calidad de diagnóstico, que es el que nos dice, por un lado, qué parámetros tenemos que medir y cuáles no, cómo hacerlo y también qué tolerancias podemos aplicar a los resultados para definir si están bien o están mal. Estamos usando, lamentablemente, pues una versión de 2011, aunque hay un buen proceso, pero está anticuada a día de hoy porque bueno, la tecnología ha avanzado mucho más que otra cosa. ¿En qué nos fijamos a la hora de realizar un control de calidad? Pues básicamente en dos cosas. Por un lado, en los parámetros de dosimetría física y por otro lado, en los indicadores de calidad de imagen. En cuanto a la dosimetría física, lo más importante es entender cómo se forma el haz de rayos X, que ya os ha explicado Jesús. Nosotros tenemos un tubo de rayos X que no es más que un ánodo y un cátodo que están enfrentados y por efectos termodinámicos salen disparados electrones desde el cátodo hacia el ánodo. Estos electrones, aparte de por la fuerza electromagnética, pues van a verse acelerados por la presencia de un campo eléctrico y entonces vamos a tener dos fuentes de rayos X. Por un lado, la emisión de radiación de frenado al verse en las partículas cargadas aceleradas y por otro lado, la emisión de los rayos X característicos del propio material del ánodo cuando incidan los electrones. ¿Cómo evaluamos nosotros los parámetros del haz? Nosotros contamos en el servicio con un software, que es el software Ocean, que ahora os explico un poco cómo funciona, y en función del parámetro que queramos medir, ya sea tensión, intensidad, carga o propiamente dosis, pues usamos distintos tipos de sondas, que cada una pues, tiene una forma de medir diferente. La pantalla del software se vería más o menos así,
Y en esta parte izquierda de arriba lo que veríamos serían los parámetros técnicos que estamos midiendo, es decir, los parámetros del tubo. Entre otras cosas podemos ver los valores de tensión, los de carga, los de tipo de disparo, también podemos ver los valores de dosis, de filtración y demás. En esta otra parte del software lo que vemos es una gráfica de la forma de onda que tienen, por un lado, la tensión, la tasa de exposición y también la corriente a lo largo del disparo. Al final esto lo ideal sería que fuese una función escalón, pero realmente en el día a día pues no lo es. Y luego la última parte tendría pues una especie de hoja Excel en la que podemos hacer algunos cálculos en base a las medidas y establecer también unas tolerancias para ver si lo que estamos midiendo pues va a ser el filtro o no lo va a ser. Por otro lado, también estudiamos la calidad de imagen. Para ello lo que hacemos es realizar un control de todo lo que pueda llegar a influir en la calidad final de la imagen. Es decir, por un lado, lo que nos espera la gente es que miremos los monitores de diagnóstico que usan los radiólogos para informar, pero también lo hacemos con un colorímetro. Y luego lo más importante ya es el propio detector de radiación, el panel del equipo. En la calidad de imagen nos van a influir pues, distintas medidas. Por un lado va a ser el ruido, que viene a ser pues, todo lo que no es señal, todo lo que no es radiación. Luego tendremos la resolución espacial, que viene a ser cómo de pequeño o cómo de grande tiene que ser un objeto para que lo podamos ver en las imágenes. Y luego ya tendríamos el contraste, que el contraste pues, sería la diferencia de intensidad que tienen los distintos niveles de grises en la imagen. Y todos estos parámetros los vamos a evaluar con distintos maniquís, que no tienen forma de persona, aunque sean maniquís. Y van a variar mucho en función de si usamos un equipo u otro. Es decir, por ejemplo, si estamos viendo un mamógrafo, aquí tenemos la imagen de uno de los maniquís típicos que usamos, y con él pues, podríamos ver la imagen de arriba a la izquierda, la que tiene pues, grupos de círculos y rayitas, y con eso podríamos ver, por un lado, las rayitas, cómo de pequeñas o cómo de gruesas tienen que ser las rayas hasta que podamos verlas. Los grupos de círculos podríamos decir que se equipararían con las microcalcificaciones que tendría una mama y van variando tanto en tamaño como en contraste. Y por último también los circulitos que están abajo, que van variando en profundidad y van variando también en diámetro. Al final en esta prueba se basa un poco en decir cuántos objetos hasta qué punto puede ser. En el caso de un equipo de radiología en general, como puede ser una sala de rayos en las que se hayan hecho una radiografía normal, tendremos, entre otras cosas, pues más maniquís. Los más llamativos, por así decirlo, serían el de la derecha, que es el maniquí antropomorfo, porque se parece más o menos a una persona, y con él podríamos ver, pues ya sea sensibilidad a bajo contraste, podríamos ver también resolución espacial y algunos parámetros más. El de la izquierda, en la imagen no se ve muy bien, pero viene a ser una plancha de metacrilato, una matriz de discos, y estos discos van a ir variando por un lado en profundidad y también en tamaño. Y tendríamos que determinar hasta qué punto de tamaño y de profundidad serían los discos que veríamos. En el caso de un angiógrafo, por ejemplo, todos los maniquís, o casi todos, van a ser como ese, que es de la izquierda, que son círculos negros. Cada uno va a tener una forma de patrones en interior distinta y vamos a poder evaluar distintos parámetros. Más o menos todos se condensarían en esta imagen de aquí a la derecha, en la que podríamos ver la resolución espacial, cuántos pares de líneas podríamos ver por milímetro en la zona central, o también, aunque no se ve muy bien, cómo va variando el contraste y también el tamaño de los círculos a lo largo de la periferia. Y por último, pues también tendríamos el control de un TAC, que valoraríamos la calidad de imagen a través de un único maniquí, pero que tiene varias secciones, así que en el fondo estamos hablando de varios maniquís. Se puede ver, por ejemplo, en la imagen A, cómo podríamos ver distintos materiales, cómo se ven representados en una imagen radiológica, para poder evaluar si se corresponde con la realidad. En la imagen B, pues podríamos ver un poco también la resolución espacial. Y en la imagen C lo que veríamos es un poco la uniformidad de la imagen, para ver que toda la imagen sea uniforme y no haya ninguna zona muerta o que pille menos señal.
Al final, lo de la calidad de imagen es un poco subjetivo, porque al final yo puedo decir que veo 8 discos, alguien que lleva menos tiempo en rayos puede decir que ve 3, por ejemplo. Entonces hay que buscar un consenso y estar un poco entrenado en este sentido. En cuanto a la estimación de dosis a pacientes, al final, para un mismo equipo se van a usar distintos estudios en función de lo que quiera el médico, de lo que se quiera ver, ¿no? Entonces, como son distintos estudios, van a existir distintas técnicas de disparo, ya sean más kilovoltios, más intensidad, más tiempo, más carga, etc. Entonces, vamos a tener pues, distintos valores de referencia para esos estudios de dosis. Y lo que hacemos para cada equipo es comprobar que estos valores de referencia no se superan y así pues, estamos un poco dentro de la legalidad. También esto nos ayuda a poder llevar una especie de tendencia con gráficos y así poder adelantarnos a un posible fallo del equipo o bien encontrar una deriva y así poder subsanarla a tiempo. Y al final con esto lo que queremos evitar son imágenes como estas, en las que un uso inadecuado de la radiación pues provoca heridas serias, como en las imágenes. Finalmente, pues también realizamos la protección radiológica tanto personal y del público. Esto lo hacemos de dos formas. Por un lado, hacemos una verificación de las dosis ambientales y también hacemos una revisión de los elementos de protección radiológica individual, que vienen a ser pues, mandiles, protectores de tiroides y que todos ellos están probados. ¿Cómo hacemos esta revisión de los de protección? Pues básicamente los ponemos encima del panel y realizamos un disparo para obtener la imagen. Y aquí pues tenemos dos opciones. Que por un lado tengamos en la imagen de arriba el plomo que esté un poco destrozado y que entonces ya no blinde nada. Y en la imagen de abajo ya tendríamos que el plomo está uniformemente distribuido y ya cumpliría su función y ya sí que blindaría. Y en cuanto a la verificación de los blindajes, aquí en la imagen de la izquierda, esto se trata de las planchas de plomo que tenemos en el suelo de la sala de un equipo de clínico y lo que está resaltado en rojo son los tornillos. Porque mucha gente puede decir, bueno, es un huequecito de nada, no, da igual que no esté plomado. Pues no, lo que tienen por encima de esos tornillos son otra planchita pequeña de plomo para así asegurarnos de que toda la estructura está blindada. ¿Y cómo realizamos las medidas? Pues por un lado tenemos que el equipo tiene que estar disparando y por otro lado cogemos nuestro monitor de radiación y nos vamos moviendo por distintas zonas de la sala para leer los valores de dosis de radiación que estamos obteniendo. Y con estos datos lo que hacemos es estimar la dosis anual en el caso más desfavorable. Para eso lo que usamos es esta ecuación de aquí abajo y con ello pues tenemos la dosis anual y la comparamos con el dosis límite legal que para gente del público viene a ser de 1 milisievert y para gente de trabajadores expuestos como podemos ser nosotros pues en torno a los 20 milisievert al año. Y bueno, esto sería todo, no sé si tienes alguna preguntita. Muchísimas gracias. Ahora nos va a hablar por videoconferencia Jaime Martín, es radiofísico, vocal de la Comisión de Radiofísica Hospitalaria y, perdonad un segundo. Jaime, un segundín, que cerramos esto y cuando quieras. Ahí estamos. ¿Me veis ya? Cuando quieras, Jaime, es tu palabra. Perdonad la presentación, se presenta él bastante mejor, seguramente. Bueno, buenas tardes, lo primero. Bueno, Jesús, enhorabuena por la organización. La verdad que tenemos una delegación en Castilla y León muy potente
Jesús Díez, has hecho un buen trabajo. Sé que la organización de estos eventos no son fáciles y bueno, esto se hace de forma desinteresada. Lo que queremos con esto es promocionar esta rama de la física, que es muy desconocida. Normalmente todo el mundo conoce la física de partículas, la astrofísica, pero no se suele conocer esta interesante rama de la física, en concreto la especialidad de radiofísica hospitalaria, a la que yo me llevo dedicando varios años. También quiero agradecer, por supuesto, a Jesús de Frutos, que coincidimos en otros ámbitos docentes, en los famosos cursos de Baeza habitualmente, que también es miembro de esta delegación de Castilla y León. Y bueno, me voy a presentar. Lo primero, Jesús, has dicho mal mi apellido, soy Martínez, como se puede ver en pantalla, pero no pasa absolutamente nada. Eh, Soy miembro de la Junta de Gobierno, estoy con Juan Ignacio y llevo la comisión la comisión del Colegio de Radiofísica y también estoy en la Comisión Nacional de la Especialidad. Actualmente trabajo como radiofísico en el Hospital Universitario Puerta de Hierro en Madrid. El año pasado, de hecho, organizamos este evento en nuestra sede central de la Universidad Complutense y tuvimos el honor de inaugurar la sede. Es decir, fue la primera charla que se dio en nuestra nueva sede de la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual un doble honor. No me voy a extender mucho más, simplemente animaros a todo el público a que fomentéis esta rama de la física, a que despertéis vocaciones. Os animo a que os presentéis al examen de REFIR, al examen de residencia. Luego se comentará cuáles son los mejores pasos o cuál es la mejor forma de prepararse. No es un examen a lo mejor muy demandado, con otros tipos de examen de oposición, pues a lo mejor la proporción de plazas es muy buena y sobre todo es una especialidad que yo desconocía. En su momento yo empecé a trabajar pues por algún amigo mío que trabajaba en esto y me hablaba de ello. No era mi objetivo cuando yo empecé la carrera a terminar en un hospital, pero es una especialidad, una profesión que engancha mucho, es una profesión muy bonita, donde hacemos una física muy aplicada, hacemos física, esto es física, lo que hacemos es una física muy aplicada en beneficio de mucha gente, lo cual es eh, bueno, nos da mucha alegría, por así decirlo, mucha satisfacción personal cuando llegamos a casa. Y sin más, únicamente quería reseñar que, bueno, tenemos una comisión en el colegio que yo presido también, que es la comisión de Radón, el radón es primo hermano de la física médica prácticamente. Hoy es el Día Europeo del Radón también, precisamente porque se conmemora el nacimiento de María Sklodowska, conocida como Marie Curie. El radón sabéis que es un gas natural y es un gas que es peligroso, está muy relacionado con el cáncer de pulmón, especialmente es la primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores y desde el colegio también hemos lanzado una comisión para su estudio. Todo esto relacionado tangencialmente con la física médica, pero yo creo que también guarda su relación. Y sin más, Jesús, todo vuestro. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias por tu presencia aquí hoy. Y sobre el tema del radón, seguramente para febrero podamos montar una charla específica de este tema. Lo iremos hablando. Gracias, Jaime. Ahora venía la siguiente ponencia. Perdonad. Vamos a preparar un momentín la presentación y entramos en ello. Si quieres mientras.
Bueno, yo soy Raúl Soto, soy el R2 del Clínico de Valladolid y a mí me han encargado un poco hablar de lo que viene siendo la aplicación de la física médica a la medicina nuclear, ¿vale? Sí. ¿Estás compartiendo? No. Vale. ¿Cuál cojo? Esta. Sí, sí, ¿no? Ahí estamos compartiendo ya, ¿no? Sí. Bueno, pues como decía, yo voy a hablar un poco más de la disciplina de la medicina nuclear. Como ya ha dicho mi compañero, principalmente el ámbito en el que nos movemos los físicos en el hospital es, por un lado, la radioterapia, el radiodiagnóstico y la medicina nuclear y la protección radiológica, que abarca un poco a todas las disciplinas de forma interseccional, ¿no? Entonces, la medicina nuclear, como su nombre indica, depende bastante de la física nuclear. Entonces, como esta presentación en base está diseñada de forma divulgativa, me disculpar delante de mis antiguos profesores, voy a ser absolutamente cero formal y voy a cometer mucho abuso del lenguaje, ¿vale? Básicamente lo que tenemos que saber de la física nuclear es que estudia las propiedades de los núcleos atómicos y las reacciones que tienen estos entre ellos, ¿vale? Entonces, el objetivo de la física nuclear de la medicina, o sea, la medicina nuclear, es utilizar estas reacciones nucleares con el objetivo de, pues, ayudar a la gente, diagnosticar enfermedades y tratarlas. Este modelo, que sabemos que es mentira, en realidad nos viene muy bien para entender qué partículas utilizamos y cómo las usamos en medicina. De hecho, nosotros cuando hacemos divulgación en el hospital a médicos y a técnicos, no nos movemos de aquí. O sea, ya tópicas y todo lo que queráis, pero como intentemos explicar qué el núcleo son, dónde hace probabilidad a la gente, no vamos a agobiar mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de la física nuclear a nivel de medicina nuclear? Nosotros vamos a trabajar con la radiación natural de las especies atómicas, es decir, el mecanismo de relajación de especies. Tenemos especies que están excitadas y para perder energía la van a perder emitiéndola de alguna forma. Esa forma de emitir energía básicamente se clasifica según el tipo de energía que emitan, a qué velocidad la emiten y con qué energía la emiten, ¿vale? Según los tipos de radiación que pueden emitir nuestras especies, los vamos a clasificar principalmente la radiación natural en alfa, beta y gamma, siendo alfa los núcleos de helio, beta los electrones o positrones y gamma esos fotones que se emiten por desestabilizaciones del núcleo. Es cierto que hay otros tipos de radiaciones que pueden ser más o menos relevantes dentro de la medicina, como son los neutrones o las reacciones, pero en la escala clínica, en la escala de pacientes, digamos que pierden bastante relevancia, ¿vale? ¿Qué más nos interesa? La velocidad a la que se desintegra el átomo. Podríamos decir que la constante de desintegración, por la que caracterizamos cómo se va desapareciendo esa especie atómica, para que lo entienda un paciente o un médico, es el tiempo que esa especie, ese fármaco que le hemos introducido en el cuerpo, sigue siendo radiactivo y emitiendo energía. Y lo solemos caracterizar con becquerelios o curios, que son desintegraciones por segundo. La analogía que solemos usar para caracterizarla es la de la pastilla efervescente, que la cantidad de burbujas que emite la pastilla va variando según el tamaño de la pastilla. Y finalmente la energía de esas desintegraciones, que podemos entenderlas como el alcance al que llegan esos átomos dentro de la energía dentro del tejido. Parte de esa energía está interactuando con el medio y le transmite energía a medida que atraviesa el medio. Y la forma en la que se transmite esa energía puede permitirnos entender cómo se daña el tejido. La forma en la que se mide esta energía que se transmite, que depende tanto de la energía con la que se emite la partícula en el núcleo como del tipo de partícula que se emite, la solemos entender como dosis energética, que la medimos con Grace o con Sieverts, que son unidades equivalentes, pero se utilizan unas en un contexto de terapia y otras en un contexto de protección radiológica. El esquema más fácil que nos permite entender las diferencias entre estas radiaciones es tanto su penetración como su daño biológico, y esto es un esquema muy común que utilizamos, tanto de penetrabilidad como de protección que podemos utilizar mediante distintas maneras. Habiendo hecho una introducción muy rápida de cómo utilizamos la física nuclear en medicina,
vamos a intentar aplicarlo a la medicina, ¿vale? Nosotros tenemos nucleidos radiactivos que emiten cosas y se los queremos meter a un paciente. El razonamiento que hizo algún científico en algún momento dijo, joder, yo tengo algo que emite energía y yo puedo meter esa energía. Si yo sé que la energía al atravesar un tejido se dispersa de una forma característica de ese tejido, yo puedo sacar información. Pues se la voy a meter a mi paciente, que al fin y al cabo, pues es un caso de tejido, ¿no? El objetivo es convertir a una persona a la que le introducimos isótopos radiactivos en una linterna humana, ¿vale? La cosa es que hay que hacerlo con un poco de cuidado y un poco de filosofía porque tratamos con personas. Entonces, vamos a intentar ser un poquito más formales. Los isótopos radiactivos se los vamos a administrar a un organismo. Hay una parte muy fundamental que tenemos que entender, que es que los isótopos, aunque cambien a nivel nuclear, a un nivel muy básico, electrónicamente, es decir, químicamente, son básicamente idénticos a sus contrapartidas más estables. Por lo tanto, si somos capaces de vincularlos de una forma molecular, se van a comportar en un organismo de la forma análoga fisiológicamente. Es decir, si yo introduzco una molécula de azúcar radiactiva en el cuerpo, esa molécula de azúcar va a seguir el mismo metabolismo que una molécula de azúcar normal. De esta forma, nosotros podemos estudiar cómo se dispersa ese metabolismo fosfolito en el cuerpo y nos da una imagen de cómo funciona el organismo. Es decir, estaríamos hablando de una especie de imagen funcional en contrapartida a la imagen anatómica, que es a lo que estamos acostumbrados de radiología, ¿vale? Si el concepto tradicional de la imagen anatómica es básicamente una foto, un negativo en el que yo emito radiación, atraviesa un tejido, se absorbe parte de forma característica y yo me quedo con el negativo, en la imagen de medicina nuclear yo soy el emisor de radiación y capto cómo se está emitiendo esa radiación de forma característica en mi organismo. Dicho esto, vamos a ser un poquito más ordenados. Vamos a introducir esos isótopos radiactivos a pacientes utilizando unos fármacos especiales llamados radiofármacos. El radiofármaco es una combinación de dos sustancias, la radiactiva y la química. La radiactiva no es más que nuestra linterna que se enciende por el cuerpo y el marcaje es la molécula química que se encarga de llevar, según la vía fisiológica que queramos investigar, esa linterna al órgano de estudio. Tanto el portador, que lo seleccionaríamos según el órgano que queremos estudiar, como el marcaje, el marcador, se seleccionan según distintas propiedades, tanto químicas como físicas. Esto le he puesto un asterisco porque sí que es cierto que contamos con digamos, abanico completamente monstruoso de isótopos que podríamos utilizar para investigar. Al fin y al cabo, toda la tabla periódica, sus variaciones isotópicas son monstruosas. En realidad estamos bastante limitados a los isótopos que podemos usar por medios materiales, es decir, la tecnología de la que disponemos para generar estos isótopos que podemos usar suele ser bastante limitada y contamos con muchos menos isótopos en la práctica para utilizarlos en pacientes. Al final, los isótopos que vamos a seleccionar los vamos a elegir según dos características. El periodo de semidesintegración, que si es largo o corto, según si quiero que haya mucha permanencia de la especie dentro de mi paciente o poca, y la energía que ésta emite y el tipo de partícula. Si yo quiero que esa energía se quede muy cerca porque estoy tratando un tumor, o si quiero que esa energía atraviese por completo al paciente porque estoy intentando captar esa radiación para formar una imagen. Por lo general utilizamos este tipo de generadores, que suele ser, por ejemplo, este es un generador de tecnecio, o ciclotrones para generar estos isótopos, que son generadores pues, muy limitados y que generan un número muy concreto de isótopos. En la actualidad la medicina nuclear se encuentra en un estado híbrido entre el diagnóstico y la terapia, que es una cosa que le gusta mucho a los médicos, que llaman el diagnóstico, ¿vale? Voy a hablar ahora del diagnóstico, que es la formación de imágenes utilizando estos isótopos radiactivos. En la formación de imágenes tenemos dos grandes arquetipos según la máquina que utilicemos. Hay dos tipos de máquinas, que son la gamma cámara y el PET, que el PET es la más moderna y como el estado del arte actual de la medicina nuclear. La gamma cámara se fundamenta en la detección de fotones. Utilizaríamos principalmente isótopos que emiten gamma de una forma u otra y mediante cristales centelladores que captan esa radiación y emiten luz y tubos fotomultiplicadores que cogen esa luz y generan señales eléctricas a partir de ella, podemos tomar la emisión de luz en distintas posiciones del paciente y generar imágenes más o menos buenas. Por ejemplo, en unos primeros prototipos de las máquinas de medicina nuclear, esto sería una gamma cámara de un solo panel con un colimador sencillo. Y utilizando varios de esos tubos fotomultiplicadores son capaces de formar
imágenes de este tipo, que los médicos nucleares digan que son útiles. Y yo no lo veo. Pero bueno. Con estas imágenes funcionales, la medicina nuclear ha estado funcionando muchos años. Pero con los avances de la tecnología, la gamma cámara, que siempre ha sido un poco la fea de las disciplinas de diagnóstico por la calidad de imagen que es capaz de reproducir, ha ido evolucionando un montón en los muchos años y ha mejorado un montonazo. Básicamente lo que hemos conseguido es añadir más cabezales, mejorar la detección y la eficiencia de los cristales, unir estos cabezales a tags para mejorar aún más la calidad de imagen, aumentar el número de isótopos que podemos utilizar en pacientes, etc. Por ejemplo, esta de aquí es una gamma cámara serie de Siemens de 2 cabezales que acabamos de instalar en el hospital hace un poco, que utiliza un tag para fusionar tanto las imágenes de medicina nuclear con imágenes de radiodiagnóstico, quedarte un poco con lo mejor de ambos mundos. Y esto sería un prototipo de una gamma cámara nueva que acaban de instalar en Valdebrón, que es una gamma cámara digital. Podéis ver cómo, aunque las imágenes de medicina nuclear siguen siendo básicamente píxeles muy gordos, la resolución que hemos ganado con las nuevas gamma cámaras ha mejorado un montón. He decidido poner una serie de estudios para que entendáis que la imagen funcional en realidad es una imagen muy versátil. El primer estudio que os he puesto es un estudio de huesos, en el cual nosotros utilizamos una molécula que imita el metabolismo de los cristales óseos para llevar ahí los radiotrazadores, de tal forma que podemos ver las lesiones óseas en el paciente. Si utilizamos una molécula análoga de las vías dopaminérgicas, podemos estudiar el correcto o no correcto funcionamiento de ciertos cerebros. También podemos hacer estudios cardíacos, podemos hacer estudios renales y respiratorios. Si tú encuentras una molécula a la que puedes marcar de forma radiactiva y te permite estudiar el comportamiento fisiológico, puedes ver cómo funciona tu órgano. Dicho esto, vamos a pasar ya al PET. El PET es como la gran innovación. Además, es una innovación que es como muy llamativa porque podemos detectar posiciones. En realidad no estamos detectando posiciones, estamos detectando fotones. Lo que estamos detectando son los fotones de aniquilación que se generan a partir de los positrones del isótopo radiactivo. Sí que es cierto que este tipo de fotones, por sus propiedades de generación, nos permiten generar señales mucho más precisas y mejoran categóricamente la imagen. El principal problema que tienen es que los isótopos que generan positrones que utilizamos tienen vidas medias muchísimo más bajas y se tienen que generar la mayoría de ellos en ciclotrones, por lo cual tenemos una dependencia de una estructura aún más cara y más difícil de acceder a ella para utilizar estas instalaciones. Este PET que han puesto antes es el que acaban de instalar en Valladolid y además de ser un PET tiene un tag que también se utiliza para hacer formación de imágenes. El mecanismo esencial que se utiliza para formar una imagen de PET es básicamente la generación de un positrón mediante la desintegración del isótopo en una localización del órgano. Cuando ese positrón encuentra un electrón de los que suele haber bastantes en el organismo, se aniquila y genera 2 fotones en direcciones completamente opuestas. Cuando yo tengo 2 detectores que son capaces de registrar eventos en direcciones opuestas en digamos, un marco temporal muy pequeño, podemos asignar un evento de aniquilación a la posición correspondiente. De tal forma que tenemos una resolución espacial muchísimo mayor que en el SPECT o en las gamma cámaras anteriores. Podéis ver además a simple vista, comparando con las imágenes anteriores, lo muchísimo que mejora la calidad de imagen de un PET con respecto a un SPECT. Esto sería, por ejemplo, el metabolismo de un cerebro cuando lo analizamos con un PET de glucosa comparado con un SPECT de vías dopaminérgicas. Finalmente, quiero hablar de cómo se utiliza la terapia en medicina nuclear. En algún momento también alguien, por cerca de los años 40, dijo, jope, si yo le estoy dando a una persona 10 milicurios de yodo para ver el tiroides y yo sé que esos milicurios son radiactivos y están dañando la tiroides, ¿por qué no le voy a dar 100 y si tiene un cáncer me cargo el cáncer? Y básicamente eso es lo que han estado haciendo en medicina nuclear desde los años 40 hasta hace unos 20 años. El principio de la terapia consiste en que en la radioterapia tradicional nosotros tenemos que atravesar tejido sano de alguna forma, ya sea quirúrgica o mediante aceleradores de partículas para llegar al tejido tumoral. La radioterapia metabólica o la terapia metabólica que llaman en medicina nuclear consiste en utilizar
las moléculas que ya controlamos, las moléculas que siguen vías fisiológicas tradicionales, como portadoras de esos isótopos radiactivos que se van a quedar almacenados en el tumor y van a irradiar el tumor desde dentro. He mencionado que tradicionalmente solo se utilizaba el yodo, pero con los grandes avances en física de aceleradores de los últimos años, ha habido un montón, pero cuando digo un montón de isótopos nuevos que se están utilizando ahora mismo en terapia metabólica. Lutecio, radio, samario, fósforo, etc. Lo que ocurre principalmente en la terapia, que no tiene que ver con el diagnóstico, que estamos utilizando isótopos radiactivos, es que el criterio de selección de isótopos cambia por completo. En diagnóstico queremos isótopos de vida lo más corta posible y de alcance radiológico, por decirlo de alguna forma, lo máximo posible, de tal forma que el isótopo radiactivo esté el menor tiempo en el cuerpo del paciente y sacando toda la radiación que se pueda fuera del paciente hacia el detector. En terapia queremos justo lo contrario. Queremos un isótopo que se quede enquistado en el tumor el mayor tiempo posible y dañando el tumor desde dentro lo máximo posible sin dañar el tejido circundante. De tal forma que nos encontramos con un abanico de isótopos completamente distintos que sí que se pueden vincular a moléculas más o menos similares. Todo esto tiene que ver un poco con cómo trabajamos los físicos dentro de medicina nuclear. En el hospital se dice mucho que los físicos nos dan de comer 3 cosas: la protección radiológica, el control de calidad y la dosimetría. Y dependiendo de la especialidad en la que trabajes, tienen más importancia una con respecto a la otra. En el estado actual de la medicina nuclear, podemos decir que las 3 categorías son exactamente igual de importantes. En términos de protección radiológica, tradicionalmente ha sido la más importante por algo evidente, que es que estamos trabajando con isótopos radiactivos al aire sin encapsular y personas manipulándolas. Por lo tanto, el riesgo de contaminación e incorporación de tanto de los trabajadores como de los pacientes es terriblemente alto. Nuestro rol como físicos dentro del hospital consiste en el diseño de protocolos de prevención, protocolos de vigilancia y de intervención en caso de contaminación. Este, por ejemplo, es un instrumento que se usa mucho, que son monitores de contaminación que permiten detectar la radiación en las manos y en los pies de los profesionales. También utilizamos dosímetros de cristales termoluminiscentes que están registrados con un Centro Nacional de Dosimetría que todos los trabajadores llevan, tanto en la solapa como en la muñeca y en la mano de aquellos que manipulan radiofármacos o fuentes radiactivas encapsuladas. Ejemplos, por ejemplo, de contaminaciones, me ha parecido interesante tener un par. El problema que tiene la mayoría de la radiación es que nos contaminamos de forma invisible y solemos tener que recurrir a mecanismos extra para detectar la radiación. No voy a decir de quién se está hablando contaminada con tecnecio. Y que también puede haber accidentes de efluentes radiactivos de los cuales nos tenemos que encargar muchas veces. ¿Vale? La protección radiológica puede parecer algo bastante aburrido, pero luego cuando hay un problema real es muy importante tener un control de la situación avanzado. Aparte de la protección radiológica, cuando tenemos máquinas de alta tecnología que intervienen con radiación en el hospital, el encargado de su control de calidad es el físico. Para ello tenemos que diseñar protocolos de revisión periódica y diagnóstico de su estado funcional actual y tener unas nociones muy avanzadas del funcionamiento de la máquina y de su formación de imagen para poder asesorar su funcionamiento de forma avanzada. Ya que los artefactos que pueden aparecer en la imagen debido a la rotura de la máquina pueden ser no visibles en una imagen de diagnóstico y sí mediante nuestros controles de calidad. Como pueden ser pruebas de este estilo, que utilizamos también una vez maniquís que no tienen forma de persona para evaluar distintas características de la calidad de imagen, como la resolución de lesiones frías, anillos, etc. Y por último, lo que por lo general más gusta a los físicos, que es hacer numerajos, es la dosimetría, que es calcular el daño que se va a hacer o que se ha hecho al organismo mediante la administración de isótopos radiactivos. Sí que es cierto que la dosimetría tradicionalmente, como se ha hecho en radiología y en radioterapia externa, se utiliza un paradigma de cálculo completamente distinto al que se ha ido desarrollando en medicina nuclear. Lo que nos gusta a nosotros es calcular mediante números y controlando la fuente, mientras que en medicina nuclear la fuente radiactiva es el metabolismo del paciente, que es completamente distinto de un paciente a otro. Por lo tanto, tenemos que ingeniárnoslas de formas bastante creativas y los márgenes de precisión que manejamos suelen ser bastante inferiores a otras disciplinas de la radiofísica.
El objetivo, por lo general, dentro de la dosimetría en medicina nuclear consiste en controlar la radiación que se le ha administrado al paciente mediante la recolección de muestras biológicas y imágenes de este, y en un futuro, ya lo estamos intentando de todas formas en el hospital, pero en un futuro, dado que cada paciente tiene un metabolismo distinto, lo ideal sería poder personalizar la dosis radiactiva que se le administra a cada paciente en la terapia. Los modelos de cálculo que utilizábamos al principio eran terriblemente primitivos, nos basábamos en maniquís de este tipo, pero sí que es cierto que con el avance de la tecnología hemos conseguido mejorar mucho y utilizar herramientas, utilizar la propia anatomía del paciente para tratar. Para concluir, simplemente quería mencionar que la medicina nuclear es la disciplina de diagnóstico que más ha evolucionado en los últimos años, a pasos agigantados comparados con otras disciplinas. Está ahora mismo en la frontera tecnológica médica, gracias al PET, de la inteligencia artificial. Es un área terriblemente interdisciplinar, no solo necesitamos de médicos y de físicos, también hablamos de la enfermería para el cuidado del paciente, ingeniería, etc. Y que la física médica es una de las grandes partícipes en el avance de esta disciplina. Y con esto ya quería. Muchas gracias, Raúl. Ahora Antonio nos va a hablar un poquito del tema de radioterapia, si no me equivoco. Antonio, te presentas y nos cuentas un poquito. Voy preparando la presentación. Buenas tardes. Pues yo soy Antonio Hurtado, radiofísico en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y os voy a presentar el tercer área donde estamos presentes los radiofísicos en el hospital, que es la radioterapia. Las flechas laterales, si quieres. Bueno, pues en mi presentación os voy a introducir el tema de la radioterapia, una introducción histórica, no puedo evitarlo. Hablaremos de la radioterapia de eje externo, del proceso radioterápico por el que pasa el paciente, del papel del radiofísico en la radioterapia y de braquiterapia y otras tecnologías. Para empezar, una breve introducción. Bueno, la radioterapia se puede definir como la utilización de haces de radiación ionizante que se utilizan para dañar las células patológicas y reducir la capacidad para crecer y dividirse. Del mismo modo, también minimizando el daño a los tejidos sanos circundantes. Esta terapia es muy común para el tratamiento del cáncer, para la eliminación o reducción de tumores y mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, como breve introducción histórica, como ya se ha mencionado, en 1895 Röntgen descubrió los rayos X, es decir, la radiactividad artificial, y recibió el premio Nobel en 1901. Becquerel, un año más tarde, descubrió la radiactividad natural y con sus trabajos y los trabajos del matrimonio de Pierre y Marie Curie, pues recibieron los tres el Nobel también en 1903. No puedo evitar poner fotos viejunas. Estas fotos nos gustan a todos los físicos. El descubrimiento de las radiactividades, tanto artificial como natural, y el posterior avance en la física cuántica lleva a lo largo del siglo XX a eventos, entre otros, como este. Pero después de esto, lo que tenemos es desarrollos de este tipo. Tecnología en la energía nuclear y tecnología médica. En este caso, nos vamos a centrar en la tecnología médica. La radioterapia empieza a desarrollarse a partir de los años 50, es decir, posguerra. Grandes avances tecnológicos
y con mayor conocimiento de los efectos biológicos de la radiación ionizante. En 1951 se pone en marcha el primer aparato de cobalto 60 de radioterapia externa. Y en 1953 en Reino Unido el primer acelerador lineal de electrones. Empezamos con la radioterapia de las externas. ¿Qué es lo que utiliza? Pues, como bien dice su propio nombre, haces de radiación ionizantes dirigidos desde fuera del paciente hacia un área específica que necesita el tratamiento. Es el tipo de radioterapia de uso más extendido en el mundo. Vale, pues empezamos con los primeros aparatos que ahora mismo ya están totalmente en desuso. Son los de cobalto 60. Lo que utilizan es una pastilla de material de cobalto 60 radiactivo que va empujado por un pistón sobre un gantry giratorio que está blindado. Entonces, cuando esa pastilla de cobalto aparece por la apertura, emite su radiación hacia afuera y puede ser irradiada, puede irradiar al paciente. Vale. Bueno, aquí los rayos gamma que que emite el cobalto 60 son de aproximadamente 1,25 megaelectronvoltios. Vale, esto es un aparato típico. Es el estándar que se va a ver tanto en los aparatos de cobalto como en los aceleradores lineales. Un estativo. Bueno, un estativo y un gantry giratorio con un cabezal. Ahora mismo están en desuso, pero no quiere decir que esto que sea el fin del cobalto. Existen otros tipos de aparatos de cobalto 60 que se siguen utilizando y son bastante sofisticados. El ejemplo más claro es el Gamma Knife. De hecho, en España solo hay dos, uno en una clínica privada en Madrid y en uno en Andalucía, en Granada, se inauguró hace 2 años. Un Gamma Knife lo que tiene son un montón de pastillas de cobalto 60 y se utiliza para radiocirugías craneales, sobre todo. Este es el aspecto de un casco de Gamma Knife. Cada puntito de estos contiene una pastilla de cobalto 60 que se puede ir controlando para irradiar la zona deseada. Vale, pasamos al acelerador lineal de electrones, LINEC. ¿Qué es lo que utiliza? Un haz de rayos X de alta energía. Para producir este haz de rayos X, lo que se necesitan son electrones acelerados a una gran velocidad que impacten contra un blanco. El acelerador lineal de electrones, además de realizar tratamientos con rayos X, también puede realizar tratamientos con los propios electrones, es decir, no hace falta que impacten contra un blanco para producir rayos X, sino que también se pueden usar estos electrones para tratar. Bueno, este es el aspecto habitual de un acelerador lineal de electrones. Tiene un aspecto parecido, como hemos visto, al aparato de cobalto, a la bomba de cobalto. Un estativo y un gantry giratorio. Lo que contiene ya es un poco más sofisticado, no es simplemente una pastilla de material radiactivo empujada por un pistón. Aquí se ve más o menos un esquema. Lo que tenemos es un cañón, que es una guía de ondas de alto vacío. Aquí se emiten electrones por efecto termoiónico y mediante unas microondas que lleva esta guía de ondas son acelerados, curvados en el cabezal y se hacen impactar sobre el target de tungsteno y a partir de ahí pues surgen los rayos X de alta energía. Estamos hablando de energías entre 4 y 25 megaelectronvoltios. Os voy a poner un vídeo en el que explica más o menos lo que he dicho yo, pero más bonito el movimiento. No sé si se oye. Está quitado el altavoz totalmente. Espera que música conmigo. Bueno, tampoco pasa nada, lo voy explicando. Bueno, aquí se ve el paciente y ya vemos el esquema interior. Esto es una marca concreta, pero vamos, casi todos tienen un fundamento similar.
Aquí se ve, aquí es donde se emiten los electrones en un filamento caliente por efecto termoiónico y mediante microondas que van a través de esta guía de ondas son acelerados por este cañón de alto vacío. Aquí en el cabezal es en el momento en el que se ha de curvar ese haz, que es totalmente rectilíneo, para que impacte contra el blanco de tungsteno. El efecto termoiónico. Las microondas que van acelerando los electrones a su paso por el cañón. Y se ven imanes que dirigen el haz de electrones para que sea lo más rectilíneo posible, no se curve ni colisione contra el propio cañón. Yo creo que pausa. Vale. Ya ha llegado al cabezal, el haz de electrones. Aquí habla de los imanes que tratan de enfocar el haz de electrones en el centro del target para que no haya una desviación posterior del haz de rayos X. Aquí, mediante campos magnéticos, vamos dirigiendo el haz hacia el target de tungsteno. Aquí se llama generación de rayos X. Vale. Tras la generación de rayos X tenemos que darle forma a este haz de rayos X. Hay que colimar el haz. Para eso se utiliza, en el cabezal contiene unas planchas muy grandes de plomo, que sería la colimación primaria, y genera un campo cuadrado. Vale. El haz tiene una forma no plana y para modelizar la terapia conviene que el haz sea lo más plano posible, lo más uniforme posible. Para ello se introduce este elemento que se llama filtro aplanador. Al final lo que obtenemos es un campo totalmente plano. Bueno, totalmente no, pero bastante plano. Vale, aquí lo que se introducen son cámaras dosimétricas que nos permiten medir la cantidad de radiación que está saliendo del acelerador.
¿vale? Estas cámaras dosimétricas en este caso también miden la uniformidad de este haz. Tras la colimación primaria, lo que tenemos es una colimación secundaria, un conjunto de multiláminas que nos permiten conformar el haz para darle la forma de, digamos, la lesión que queramos irradiar. Y a partir de aquí pues, podemos ya empezar a trabajar con la radiación para tratar a pacientes. El acelerador lineal de electrones es de uso muy extendido porque es la tecnología de radioterapia más accesible a la mayoría de pacientes del mundo. ¿Por qué? Por su relación coste-efectividad y además por su versatilidad y adaptabilidad. Existen elementos más sofisticados de acelerador de electrones como el CyberKnife. Aquí ya no tenemos un estativo con un gantry giratorio, sino un acelerador pequeño que está montado en este cabezal sobre un brazo robótico. Incluso también la mesa es un brazo robótico. Permite más libertad de movimiento, más grados de libertad de movimiento. Ahí se puede ver cómo funciona el CyberKnife. Vale. ¿Cuál es el proceso radioterápico? Esto es, digamos, desde la línea temporal del propio paciente. El paciente lo primero que hace es llegar a la consulta con su oncólogo radioterápico. En esta consulta, el médico conoce el estado general del paciente y, por su parte, el paciente es informado de los riesgos y beneficios del tratamiento al que se va a someter. Es informado de todo el proceso radioterápico y ha de firmar un consentimiento para tratarse, por supuesto. Tiene que ser consciente de lo que del tratamiento que va a recibir y estar de acuerdo con él, legalmente. Tras esa consulta, el paciente pasa a ser simulado, que llamamos. La simulación se realiza en un CT, en un TAC. ¿Qué es lo que se pretende con la simulación? Posicionar al paciente de una manera reproducible, que luego se pueda llevar a la máquina, al acelerador, y pueda tener el mismo posicionamiento. Además, tratamos de obtener una imagen volumétrica del paciente sobre la que vamos a planificar posteriormente. Tenemos una imagen de cabeza, una imagen típica de tórax. Tras la simulación, ya tenemos la imagen. Esta imagen pasa a ser contorneada por el médico. El médico trata de contornear los volúmenes a tratar y los órganos de riesgo. Los volúmenes que no quieren que sean irradiados o que no superen los límites de irradiación. Vale. Aquí vemos una pelvis típica en la que se han contorneado los volúmenes a tratar, como estas regiones ganglionares, y también se han contorneado volúmenes como la vejiga, el recto, por aquí, que ha de intentarse que no reciba demasiada dosis. El médico contornea los volúmenes, tanto de tratamiento como de órganos de riesgo. Aquí tenemos una imagen típica para el tratamiento de mama. Este es el volumen que se quiere irradiar en la mama y se trata de evitar la máxima dosis posible al corazón, al pulmón y a la mama contralateral, que no está afectada. Imagen típica de cabeza y cuello. Ahí. Voy a quitar esta imagen.
No sé si es cerrado sesión. Directamente. No le daré esta pena. Vale. Después del contorneo y de volúmenes y órganos de riesgo por el médico, la imagen pasa a física y nosotros nos encargamos, aquí es donde entra el radiofísico, nos encargamos de la planificación y la verificación del tratamiento. ¿En qué consiste? Tenemos que conformar la dosis al volumen que nos ha dicho el médico que es el objetivo. Y tenemos que proteger del exceso de dosis a los órganos de riesgo. Esta es una sala de planificación típica. Bueno, de hecho es la nuestra. Aquí se ve el compañero Raúl, que hablaba antes. Vale. Las técnicas utilizadas, básicamente tres. El 3D, que es la más primigenia, por así decirlo, lo que trata son campos fijos con conformaciones fijas. Es decir, no gira el gantry mientras se está tratando y la forma de la conformación del haz tampoco. Pasamos luego a la IMRT, que es radioterapia de intensidad modulada. Es una evolución del 3D en cuanto a que mantiene los haces fijos, el gantry no está girando durante la irradiación, pero sí está cambiando la conformación del campo mediante el uso de multiláminas. Ahí se ve como una multilámina típica, cómo se va moviendo a lo largo del tratamiento. Y la más moderna es, bueno, ahí tenemos movimientos típicos de IMRT. La más moderna es la técnica VMAT, que es la arcoterapia volumétrica de intensidad modulada, que es una posterior evolución de la IMRT, en donde mientras se irradia y se va conformando el campo, también va girando el gantry. Mediante estas técnicas conseguimos una mejor conformación de la dosis sobre el órgano, sobre el volumen a tratar y una minimización de la dosis a los órganos de riesgo. Aquí tenemos unas imágenes típicas de conformación de dosis. En mama, por ejemplo, la mama se suele tratar con 3D. Aquí se ve que hay dos campos fijos, un tangencial interno, un tangencial externo. Se irradia toda la mama y se intenta evitar lo máximo posible el pulmón, el corazón y la mama contralateral. Aquí tenemos un tratamiento de IMRT en un pulmón. Se utilizan muchos campos fijos, pero se conforma mejor la dosis. Aquí tenemos una comparación entre IMRT y VMAT para una próstata, por ejemplo. La IMRT, aunque no es tan evolucionada como la VMAT, no significa que sea menos ventajosa que la VMAT. Porque, por ejemplo, aquí se puede comprobar que la VMAT, al realizar arcos completos, irradia todo el cuerpo, aunque conforme mejor la dosis al volumen a tratar. Si queremos proteger zonas, mejor no pasar por ahí. Y la IMRT, como utiliza campos fijos, por ejemplo, puede dejar zonas sin irradiar directamente. Después de la planificación por parte de física, el paciente pasa a la máquina. Volvemos a esta imagen que ya hemos visto antes y vemos que la máquina, además del cabezal de tratamiento de haces de megavoltaje, tiene aquí un par de brazos, que es un equipo de rayos X, simplemente, es un equipo de rayos X convencional. Lo que hace este equipo de rayos X es generar un CT del día de tratamiento. Ese CT se compara con el CT de simulación y se ve que no ha habido grandes cambios ni grandes desplazamientos en el posicionamiento. Y una vez se comprueba esto, se empieza a tratar.
Y finalmente, después del tratamiento o durante el mismo tratamiento, el seguimiento del paciente por parte del médico o el equipo de enfermería. ¿Cuál es el papel del radiofísico en radioterapia? Pues planificación y verificación del tratamiento. Es básicamente lo que ya han dicho mis compañeros. Garantizar la calidad de los sistemas, del sistema de planificación y de la unidad de tratamiento en este caso. Utilizando maniquíes, de nuevo maniquíes sin forma humana. Este es el gold estándar de la dosimetría física. Es una cuba que rellenamos de agua y en la que ponemos cámaras de ionización para medir la dosis. Aquí una verificación. Otro tipo de maniquíes, planchas de PMMA con una matriz de cámaras. Aquí tenemos cámaras de ionización típicas, cámara cilíndrica, cámara plano paralela. Y bueno, otro de nuestros papeles es garantizar la protección radiológica tanto del paciente como del personal y del público. Otro tipo de radioterapia es la braquiterapia. Es la radioterapia más antigua, por así decirlo. Braqui significa corto. La braquiterapia lo que hace es utilizar fuentes radiactivas en contacto directo o muy próximo a la zona a tratar. Digo que es la más antigua porque no requiere la tecnología de los aceleradores y simplemente lo que utiliza desde el principio, desde el descubrimiento tanto de la radiactividad natural como de la radiactividad artificial, son las propias semillas encapsuladas, fuentes de radiación encapsuladas, en contacto con la zona a tratar. Aquí tenéis ejemplos. Estos son unas ampollas de sales de radio, sería, en 1905. Aquí un tubo de rayos X directamente enfocando la zona a tratar. La protección radiológica en esta época no estaba muy desarrollada, como bien veréis. Más adelante con los avances de aplicadores ya más personalizados. Y aquí, ya en los años 40, aplicadores ya más tecnológicos. Bueno, la braquiterapia se puede clasificar según la dosis que da. Si la tasa de dosis es baja, se utilizan normalmente semillas de yodo 125 que suelen tener ese tamaño. También existe la terapia de alta tasa de dosis, donde usamos fuentes de iridio o de cobalto 60 en aplicadores de este tipo, ya más mecanizados. También se pueden clasificar según la localización. Si se quiere introducir la semilla o la fuente en zonas del cuerpo, como por ejemplo la próstata, se llamaría intersticial, intracavitaria, aprovechando cavidades humanas como vagina, boca, etcétera, superficial como piel, y también la braquiterapia oftálmica, en la que aquí en Valladolid pues somos centro de referencia, que se podría considerar una braquiterapia superficial. Vale. El papel del radiofísico en braquiterapia es, como en la radioterapia convencional, planificación y verificación del tratamiento, aseguramiento de la calidad en los sistemas de planificación, en los equipos y las fuentes utilizadas. Y, por supuesto, protección radiológica. Existen otros tipos de radioterapia, ahora más en boga, la protonterapia. En España solo hay dos centros privados. ¿Por qué usar protones? Porque tienen cierta ventaja con respecto a los rayos X de alta energía. Esto sería la eficiencia de un haz de protones en profundidad. Y este sería el de un haz de rayos X de alta energía. Vemos que el haz de protones permite depositar la dosis en un punto a una profundidad deseada sin irradiar mucho el tejido que atraviesa. Mientras que usando fotones, para llegar a la zona que queremos irradiar, tenemos que irradiar antes bastante del tejido sano. Bueno, las dos instalaciones tenemos, una es la Quirón, que se inauguró en el 19, y otra es la Clínica Universidad de Navarra,
las dos en Madrid, en 2020. Estas instalaciones requieren mucho más que una sala, que es lo que requiere un acelerador lineal de electrones. Requieren edificios completos. Son bastante más complejos y más costosos. A partir de ahora se van a construir en España bastantes gracias a las donaciones de Amancio Ortega. Así que veremos el auge de esta tecnología. Son tratamientos justificados en regiones que responden bien a dosis más altas de radiación y tratamientos en los que la mayor precisión de los protones reduce los efectos secundarios no deseados a órganos de riesgo o de tejidos sanos directamente. Además de los protones, existen terapias con iones de carbono, que son partículas cargadas mucho más pesadas. La ventaja frente a los protones es que el pico de Bragg es mucho más acusado. Pero para esto ya no necesitamos edificios, sino complejos de edificios enteros. El centro de referencia principal de este tipo de tratamientos es en Japón, en Chiba, y no sé si hay mucho más en el mundo. El pico de Bragg más acusado y la desventaja, pues cuando tenemos partículas cargadas mucho más pesadas, es la radiación neutrónica secundaria. Vale, ya con esto termino. Existe una terapia incluso de neutrones rápidos. Esto está en 4 sitios del mundo, básicamente, uno en cada uno de estos países. Dicen que han demostrado resultados en cáncer de próstata y en tumores de cabeza y cuello. Bueno, para concluir, decir que la radioterapia es una técnica eficaz para el tratamiento del cáncer. Permite un buen control tumoral y permite una buena calidad de vida para el paciente. El papel del radiofísico en este otro campo sigue siendo fundamental dentro de todo el proceso. Y con esto ya termino. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis algún comentario o alguna pregunta. Muy bien. ¿El isótopo del carbono se usa? No es isótopo radiactivo, es un ion de carbono neutro. ¿Carbono 12? Sí, carbono 12. Gracias a ti. Ya la última parte nos la va a volver a dar Jesús, hablando un poquito de las funciones del físico en todo este ámbito. ¿Alguna presentación? ¿Cuál de ellas? La otra ámbito. Presentaciones, aquí hay física, funciones radiofísicas. ¿Qué le pasa a un cierto? ¿Qué le pasa a un cierto? Pues esta presentación va a ser un poco el resumen de las 3 charlas anteriores que acabo de traer, ¿de acuerdo? Es que estoy viendo cosas distintas en los lados. Vamos a hablar un poco de cuáles son las funciones del radiofísico, aunque mis compañeros ya las han explicado, en cada una de las 3 áreas: radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia. Bien, estos son los créditos de la presentación, que está básicamente fundamentada. Y esto es la primera diapositiva que quería poner, es nuestra marcada labor asistencial. ¿De acuerdo? Somos especialistas en ciencias de la salud y participamos en todos los procesos del paciente. Ahí estamos en el área de radioterapia externa. Pues básicamente, como os ha comentado mi compañero Antonio, lo que hacemos es juntar los datos que obtenemos de las unidades de radiación con los datos que obtenemos del paciente. Y a partir de ahí obtenemos lo que se denomina dosimetría clínica, ¿vale? Hacemos una dosimetría física de las unidades de radiación previa, obtenemos las imágenes de los pacientes, básicamente en el escáner, en el ecógrafo, en algunas circunstancias, etc.
y juntando las dos cosas hacemos la dosimetría clínica. Es decir, que nuestra labor especial en radioterapia es fundamental. Desarrollamos también una labor asistencial fundamental en radioterapia externa, básicamente de dos tipos. Primero, midiendo las fuentes de radiación y luego haciendo la dosimetría de cada paciente. Esto lleva vídeo. Ahí lo que vamos a hacer es medir las fuentes radioactivas en un detector que se denomina de pozo, que no es más que una cámara de radiación 4pi, en el cual introducimos las fuentes en su interior, ¿vale? Bueno, ese sería el detector y estamos introduciendo las fuentes en el detector. Lógicamente ese detector es abierto al aire, con lo cual tenemos que corregir, ya sabéis, por presión y temperatura, ¿de acuerdo? Y obtenemos las medidas. En esta otra imagen que tenemos aquí vemos una autorradiografía de una fuente de braquiterapia. Aquí vemos los métodos modernos de Monte Carlo para hacer dosimetrías, como la que tenemos aquí en el ángulo inferior derecho, que sería la dosimetría de una braquiterapia oftálmica, que nuestro centro, como ha dicho Antonio, es centro de referencia nacional. ¿De acuerdo? También tenemos la base asistencial, pues como también nos ha comentado Carlos, en el área de diagnóstico, fundamentalmente basándonos en obtener los datos que van, o mejor dicho, las características de radiación de nuestras unidades de radiodiagnóstico y aplicándolas a los pacientes. Y también somos capaces de determinar si en algún momento ha habido alguna anomalía de dosis cuando hemos suministrado cuando hemos hecho una placa o una exploración a nuestros pacientes. Lo mismo en medicina nuclear. En medicina nuclear también estamos, como ha dicho Raúl, implicados en todos los procesos, desde los procesos de control de adquisición de imagen, como sería con los maniquíes que tenemos arriba, como en la reconstrucción de la imagen, como vemos en la obtención y el tratamiento del sinograma que obtenemos de las imágenes, y también, por supuesto, en el control de calidad y el seguimiento de dosis a los pacientes que estamos tratando o diagnosticando. Como hemos dicho, sobre todo, una de las partes fundamentales que han dicho nuestros compañeros es el control de calidad y seguridad. Sobre todo, el mayor protagonista de nuestra acción va a ser el paciente. Por ejemplo, en el ángulo superior derecho, estamos viendo que somos capaces de ver cómo se mueve un tumor a lo largo del tratamiento en función de lo que tenemos planificado. En el ángulo inferior izquierdo, que es este de aquí, vemos cómo somos capaces de hacer un tratamiento de braquiterapia, concretamente de braquiterapia de cervix, mediante braquitinemia, una fuente radiactiva. Entonces, según se va colocando la fuente en los aplicadores para tratar el tumor de nuestros pacientes, nosotros somos capaces con unos detectores, que son unos detectores de diodo que tenemos colocados básicamente en el recto y en la vejiga, somos capaces de ver la dosis que recibe nuestro paciente en tiempo real. ¿De acuerdo? Ese es un avance fundamental para todos los que dedicamos a radioterapia. En el centro tenemos también una imagen claramente con un artefacto de anillo por fallo de uno de los detectores de un escáner. Si no se hace el control de calidad, ese fallo podría pasar desapercibido y, por tanto, nuestros diagnósticos serían incorrectos. Y, por último, en esta otra imagen que tenemos en el ángulo inferior izquierdo, tenemos una falta de uniformidad en una imagen de una gama cámara. Por tanto, nuestra labor en un hospital es tanto asistencial como de control de calidad, como de otras que vamos a ver ahora. Por supuesto, estamos implicados en todo, también lo han dicho mis tres compañeros, en todas las fases de protección radiológica, tanto de los pacientes, que sería la dosimetría clínica y el control de calidad anterior, como de los profesionales y del público. Estamos implicados desde el diseño de las instalaciones, como sería este ángulo de aquí, por supuesto, en el señalizado de todas las zonas de dosis, de tal forma que habría zonas en las que se podría estar más tiempo y zonas en las que no se podría estar, y en el control de calidad, la protección radiológica de los profesionales mediante la dosimetría personal. ¿Vale? Todos los que nos dedicamos a este área somos portadores de una serie de tipos de dosímetros. Por ejemplo, en la de braquiterapia, pues tenemos los tres: el de solapa, el de cuerpo entero y el de anillo. ¿Vale?
Participamos activamente en la formación de otros profesionales sanitarios, como son los técnicos, los médicos que a veces lo requieren, los residentes, mediante, como ha dicho Jaime, los famosos cursos de Baeza, que se da toda la parte, digamos, teórica de la especialidad, en jornadas como esta, que estamos desarrollando, la que está desarrollando paralelamente en Madrid, y también colaboramos, sabéis, con la universidad, pues a través de esta pequeña charla o dando alguna clase en algún seminario que tengamos programado. Además, desarrollamos una labor investigadora porque estudiamos todos nuestros resultados y les comparamos con los gold estándar, con los referentes de las especialidades, para ver si por lo menos estamos a su altura. ¿De acuerdo? Además, publicamos nuestras innovaciones, nuestros controles de calidad, nuestros estudios de seguimiento de máquinas, de pacientes, etc. Actuamos como revisores, ¿vale? En algún caso actuamos también como editores de las revistas científicas de nuestro ámbito y además, pues bueno, dirigimos nuestros TFGs, nuestros TCMs, alguna tesis doctoral, con lo cual nuestra labor investigadora, digamos que también está representada en estos ámbitos. Y también participamos, por supuesto, en la gestión hospitalaria. Los sistemas de salud son sistemas jerarquizados, con lo cual cada uno ocupamos el lugar que nos toca, seamos jefes, o seamos indios, o seamos directores de hospital. Incluso tenemos un colega nuestro que es consejero en una comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Es decir, aplicando, por supuesto, temas de ideología política, ¿no? Pero bueno, quiero deciros que estamos capacitados para estar en todos los ámbitos de la gestión sanitaria. Y, por supuesto, empleamos instrumentos de la gestión como la medicina basada en la evidencia, las guías de práctica clínica, etc. ¿Vale? Y dos diapositivas para terminar. Estas son las 4 formas de interacción de los rayos X con la materia. Faltaría fotos de integración, pero las energías que ocupamos nosotros no nos importa. Vemos que a bajas energías tenemos 2 efectos predominantes, que es la dispersión Rayleigh y el efecto fotoeléctrico. Y a energías altas tenemos la creación de pares. ¿Vale? Todos esos efectos los podemos observar en nuestras máquinas, porque con la celadonía también obtenemos imágenes a energías muy altas. El físico es como el efecto Compton, ¿vale? El efecto Compton está en lo largo de todas las energías que estamos observando, que tenemos en todas las energías que están en nuestro rango, pues el físico actúa lo mismo, desde el principio de creación de las unidades, desde el diseño de instalaciones, hasta que el paciente acaba el tratamiento. Y la última diapositiva, me gusta terminar siempre con frases de heterodoxos, ¿no? En este caso, de Oscar Wilde. Oscar Wilde era heterodoxo hasta el final de su vida. Y una de las frases que dijo fue que la educación, la formación, digamos, es una cosa muy importante. Pero que de vez en cuando tenemos que recordar que lo verdaderamente importante no puede ser enseñado. Evidentemente, yo no voy a decir que todo lo que aprendéis aquí en la facultad no vale para nada, porque sería tal por mi parte, ni que lo que os hemos intentado enseñar hoy tampoco vale para nada. Pero Oscar Wilde sabía lo que quería decir. Lo que aprendáis aquí tenéis que aplicarlo. Y eso solo va a depender de vosotros y eso nadie lo va a poder enseñar. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, Jesús. Por nuestra parte, habríamos terminado con esta exposición. Si queréis hacer alguna intervención, me parece... Dime. Se habla de las funciones de los físicos y empiezan a poder hacer ramas por separado, pero la gente es una especialidad. Como de aseo específico te vuelves, estás en radioterapia, diagnóstico y empleados.
que hasta qué punto el físico, una vez que está dentro, ya que solo es uno de los especialidades, es una especialidad sola, ¿hasta qué punto te centras solo en una de las tres ramas o estás siempre en las tres? Tenemos las dos posibilidades, una es hacer de todo y hoy en día, sobre todo, lo que se tiende es a la subespecialización. Es decir, tienes una especialidad y tienes a subespecializarte en una de las ramas. ¿De acuerdo? Porque las cosas van muy deprisa, la evolución es mucha y lo que hay que estudiar también es mucho, ¿vale? Entonces no puedes estar, por ejemplo, leyendo artículos de medicina nuclear, radiodiagnóstico, radioterapia, etcétera, porque no tendrías tiempo. Normalmente lo que hacemos es subespecializarnos en una de las áreas, en radioterapia, medicina nuclear, radiodiagnóstico, la producción radiológica engloba todas las áreas y eso es lo que solemos hacer una vez acabada la residencia, ¿de acuerdo? En la residencia se ven los tres ámbitos y normalmente, dependiendo del sitio donde toque trabajar, te dedicas a una de las áreas y en esa área pues sueles pasar bastante tiempo. ¿Vale? Se habla bastante de las revisiones que tienen que hacer los equipos y de hacer un trabajo. ¿El trabajo real cómo de repetitivo o no es en el día a día? A ver, evidentemente todos los trabajos tienen, no vamos a llamarlo rutina, pero sí su trabajo diario. ¿Vale? Por supuesto, los controles de calidad siempre hay que hacerles de la misma forma para asegurar la trazabilidad de tus resultados. Porque si les cambias, pues puedes encontrarte con resultados distintos y no saber a qué son debidos. Pero sí que es verdad que hay ocasiones puntuales cuando detectas un problema, cuando tu equipo es más rebelde, por decirlo de alguna forma, que tiene la posibilidad de ser más creativo. ¿Vale? Eso es cuanto al control de calidad. Cuando pones en marcha un acelerador, pues lo mismo, es un folio en blanco a partir del cual tú tienes que empezar a escribir. ¿Vale? Y es un trabajo muy creativo. Y luego, como lo que intentamos es juntar nuestra dosimetría con el paciente, cada paciente es distinto y cada tumor a tratar es distinto. Entonces ahí está también un poco, si quieres, la riqueza también del trabajo de la dosimetría clínica, ¿no? En juntar una radiación que tiene que ser siempre igual, ¿vale? Para eso hacer control de calidad con un paciente que siempre es distinto. ¿Vale? Muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión informativa y de celebración del Día Internacional de la Física Médica, organizada por el Colegio de Físicos y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Gracias por estar aquí y bueno, todo esto lo podréis ver en su momento en la página web del colegio, será subido el vídeo y seguramente alguna de las presentaciones que nos cedan los ponentes. Gracias por estar aquí.